Atención El Salvador. Durante años, en Ilopango, existió una colonia donde nadie entraba ni salía sin que alguien lo supiera. No lo decidía ninguna alcaldía, no lo anunciaba ningún letrero en la entrada. Lo decidían 8 hombres. Y lo que la Fiscalía General de la República acaba de revelar sobre cómo funcionaba esa colonia por dentro durante todos esos años es todavía más perturbador de lo que muchos imaginaban. Si te interesa conocer las capturas más importantes y los operativos más impactantes contra la delincuencia en El Salvador, suscríbete ahora al canal, porque esta historia tiene capas que no habíamos contado antes. La colonia se llama Jardines de Cel Sud, en el distrito de Ilopango, San Salvador Este. Un lugar como tantos otros en el país, casas modestas, calles angostas, familias que solo querían llegar del trabajo y descansar. Pero durante años, esa colonia dejó de pertenecerle a sus propios habitantes. Pasó a manos de una estructura de la pandilla 18 sureños que se autodenominaba San Martín, con una célula específica operando bajo el nombre de Cancha Cel Sud. No hablamos de una pandilla enorme con cientos de integrantes armados en cada esquina. Hablamos de un núcleo reducido, apenas 8 personas identificadas con nombre y apellido en la sentencia final, que, sin embargo, logró algo que parece imposible: controlar el movimiento, la economía y hasta la vida cotidiana de una colonia completa durante años. ¿Cómo logra un grupo tan pequeño someter a tantas familias durante tanto tiempo? Esa es la primera pregunta que hay que responder, porque la respuesta no tiene que ver con la cantidad de hombres armados, sino con el tipo de control que ejercían. La Fiscalía documentó que estos sujetos se dedicaron a delinquir durante varios años en la colonia, hasta que finalmente fueron capturados entre 2022 y 2024, ya en pleno régimen de excepción. Es decir, no fue una operación de un solo día, fue un proceso de varios años de vigilancia, recolección de pruebas y capturas escalonadas, hasta reunir a los 8 frente a un tribunal. El control territorial de una pandilla no funciona como mucha gente cree, con enfrentamientos constantes y balaceras todos los días. Funciona con reglas silenciosas que todos terminan conociendo sin que nadie las escriba en ningún lado. ¿Quién puede entrar a la colonia y quién no? ¿A qué hora se puede circular y a qué hora ya no? ¿Qué negocios pueden abrir y cuánto tienen que colaborar para seguir funcionando? ¿Quién puede visitar a quién y quién queda marcado como sospechoso solo por hablar con la persona equivocada? Ese es el tipo de sometimiento que documentó la Fiscalía en este caso. No una toma violenta y visible, sino una ocupación lenta y constante que terminó por convertir a los vecinos en rehenes silenciosos de su propia colonia. Pero hay algo que todavía no te he contado, y es clave para entender por qué esta estructura logró sostenerse tanto tiempo sin ser desarticulada antes. La pandilla no operaba con una sola persona al mando. Tenía una jerarquía clara, con roles distintos y funciones específicas dentro de la misma colonia. Y esa jerarquía es exactamente lo que terminó siendo su condena. Según el expediente fiscal, 2 de los 8 condenados ejercían el cargo de encargados de cancha, es decir, los cabecillas de la estructura dentro de ese territorio específico. Ellos eran quienes daban las órdenes, quienes decidían las reglas que debía cumplir la colonia entera, y quienes administraban lo que la estructura recaudaba de manera ilícita en la zona. Los otros 6 integrantes, Giovanni Francisco Durán, Luis Fernando Mengíbar Arévalo, Walter Oswaldo Funes Escobar, Fidel Francisco Hernández, Mauricio Antonio Pérez González y Juan Carlos Romero Argueta, ejercían el rango de soldados, es decir, eran quienes ejecutaban esas órdenes en el terreno, vigilaban, intimidaban, y hacían cumplir las reglas impuestas por los cabecillas dentro de la colonia. ¿Y por qué es tan importante distinguir entre cabecillas y soldados en este caso? Porque esa diferencia de rango terminó siendo, literalmente, la diferencia entre una condena y otra. Vamos a llegar a eso más adelante, porque antes hay que entender cómo empezó a desmoronarse todo este sistema de control que parecía indestructible. La caída de una estructura como esta nunca ocurre de un día para otro. Requiere que alguien, en algún momento, decida que ya no puede seguir viviendo bajo esas reglas impuestas. Requiere testigos dispuestos a hablar, aunque eso implique un riesgo enorme para ellos y para sus familias. Y requiere que las instituciones estén dispuestas a sostener ese proceso durante años, sin ceder ante el miedo que la propia estructura criminal genera en la comunidad. Y antes de seguir, hay una capa de esta historia que casi nunca se cuenta con detalle.
¿Cómo se traducía ese control en la vida diaria de alguien que simplemente vivía ahí, sin ninguna relación con la pandilla? Porque el control territorial no se siente como una guerra constante, se siente como una rutina impuesta. Un comerciante que abre su tienda de barrio sabe, sin que nadie se lo tenga que repetir, que una parte de lo que gane esa semana tiene que salir de ahí hacia la estructura, así se trate de un colón, $1 o un producto de la tienda. Un albañil que quiere traer a un compañero de otra colonia para que le ayude con un trabajo sabe que primero tiene que avisar, porque una persona desconocida circulando sin explicación puede significar problemas para él y para su familia. Una madre que manda a su hijo a comprar al final de la calle sabe exactamente hasta qué esquina puede llegar y a qué hora ya no conviene que esté afuera. Ese es el verdadero mecanismo del control territorial. No hace falta que la estructura esté presente físicamente en cada esquina las 24 horas del día. Basta con que la comunidad entera haya internalizado las reglas al punto de cumplirlas por sí misma, por miedo a lo que pueda pasar si no lo hace. Y ese tipo de sometimiento, sostenido durante años, es exactamente lo que la Fiscalía tuvo que reconstruir pieza por pieza para poder acusar formalmente a estos 8 hombres, no solo por pertenecer a la pandilla, sino por ejercer control activo sobre ese territorio. ¿Y qué pasaba con quien decidía no cumplir esas reglas? Aquí es donde entra uno de los elementos más duros del expediente: el uso de la amenaza como mecanismo constante de disciplina. No se trataba de un castigo aislado ni de un hecho excepcional. Formaba parte de cómo la estructura se sostenía día a día. Quien se atrasaba con lo exigido, quien hablaba de más, o quien intentaba desafiar alguna de las reglas impuestas, sabía que existía una consecuencia esperándolo, y esa certeza, más que la violencia en sí, era la que mantenía a la colonia entera funcionando bajo las condiciones que la pandilla imponía. Aquí aparece uno de los datos que menos se ha contado sobre este caso: el tipo de prueba que utilizó la Fiscalía para sostener la acusación. No se trató únicamente de capturas con evidencia física en el momento de la detención. La Fiscalía sustentó la acusación con prueba documental, prueba pericial y prueba testimonial, es decir, con un expediente construido durante años, cruzando información de distintas fuentes. Y dentro de esa prueba pericial, un elemento resultó determinante: los tatuajes. En estructuras como el Barrio 18, los tatuajes no son simple decoración corporal. Son una especie de currículum criminal grabado en la piel. Identifican la pandilla, la facción, en muchos casos el rango, y hasta hechos específicos cometidos por la persona. Cuando un perito forense examina esos tatuajes durante un proceso judicial, no está mirando arte corporal, está leyendo evidencia. Y eso fue precisamente lo que ayudó a confirmar la pertenencia de estos 8 hombres a la estructura San Martín, peritajes que cruzaron los símbolos marcados en su piel con el patrón conocido de la pandilla 18 sureños en esa zona de San Salvador Este. Pero los tatuajes por sí solos no bastan para sostener una condena de hasta 45 años. Hacía falta algo más humano, algo más arriesgado, testigos dispuestos a declarar. Y eso es exactamente lo que robusteció la acusación fiscal en este caso, según se detalló en la audiencia. Declaraciones de varios testigos que, durante años, habían presenciado directamente cómo operaba esta estructura dentro de la colonia. Personas que vivieron el sometimiento en carne propia y que, en algún momento, decidieron colaborar con la justicia a pesar del riesgo que eso representaba para su seguridad. Imagina lo que significa tomar esa decisión: vivir años bajo el control de una estructura que decide quién entra, quién sale, quién paga y quién calla. Y después de todo eso, sentarte frente a un tribunal a señalar con nombre y apellido a las personas que impusieron esas reglas. Ese tipo de testimonio no aparece de la nada. Requiere protección, requiere tiempo, y requiere que la institución encargada del proceso genere la confianza suficiente para que alguien se atreva a hablar. Ahora bien, ¿qué fue exactamente lo que estos 8 hombres controlaban dentro de la colonia? ¿De qué vivía esta estructura durante todos esos años? La respuesta oficial es clara: agrupaciones ilícitas. Ese es el delito por el que fueron condenados. Pero detrás de esa figura legal, hay toda una economía criminal montada sobre el control territorial, cobro de cuotas a quienes viven o tienen algún negocio dentro de la zona, imposición de reglas de convivencia bajo amenaza, y el uso del miedo como principal herramienta de sostenimiento del poder.
La colonia entera funcionaba, en la práctica, como una fuente constante de ingresos y de control para la estructura San Martín. Y aquí es donde el caso empieza a mostrar su verdadera dimensión. No hablamos de un hecho aislado, de un robo puntual o de una extorsión a un solo negocio. Hablamos de un sistema sostenido en el tiempo, con roles definidos, con reglas internas y con una jerarquía que funcionaba casi como una estructura empresarial del crimen. Arriba, los encargados de cancha tomando decisiones y recibiendo lo recaudado. Abajo, los soldados ejecutando esas decisiones en las calles de la colonia. Este es un buen momento para hacer una pausa y hablar de algo que muchos se preguntan cuando escuchan este tipo de casos. ¿Por qué a los cabecillas les dieron más años que a los soldados, si todos formaban parte de la misma estructura? La respuesta tiene que ver directamente con cómo funciona el sistema de justicia frente al delito de agrupaciones ilícitas. No se condena únicamente por pertenecer a la pandilla, se condena, también, según el nivel de responsabilidad y de mando que la persona tenía dentro de esa estructura criminal. Julio Salvador Ramírez Orantes y Ricardo Ismael Echeverría Meléndez, como encargados de cancha, tenían la máxima responsabilidad sobre lo que ocurría en la colonia Jardines de Cel Sud. Ellos daban las órdenes, ellos decidían las reglas, ellos administraban lo recaudado. Por esa razón recibieron la pena máxima contemplada en este proceso, 45 años de prisión cada uno. En cambio, los 6 soldados, Durán, Mengíbar Arévalo, Funes Escobar, Hernández, Pérez González y Romero Argueta, ejecutaban las órdenes, pero no las decidían. Esa diferencia de responsabilidad se tradujo en una condena de 30 años para cada uno de ellos. Aquí aparece otro dato que pocas veces se explica con claridad en este tipo de casos. ¿Qué significa realmente una condena de 45 años dentro del sistema penitenciario salvadoreño actual? No es una cifra simbólica, es una condena que, en la práctica, implica que estas dos personas van a pasar el resto de su vida productiva, y probablemente el resto de su vida entera, dentro de un centro penal. En el contexto del régimen de excepción, con las condiciones de reclusión que actualmente aplica el sistema penitenciario salvadoreño para estructuras pandilleriles, una condena de esta magnitud representa, en los hechos, la salida definitiva de estas personas de cualquier estructura criminal en las calles. Y todavía queda algo más por entender. ¿Cómo fue el proceso de captura de estos 8 hombres? ¿Ocurrió todo en un solo operativo, o se fue armando poco a poco? Según el expediente, las capturas se dieron entre 2022 y 2024, es decir, a lo largo de 2 años completos, en distintos momentos del régimen de excepción. Esto confirma algo que ya se ha visto en otros casos similares. Desarticular una estructura de control territorial no siempre significa capturar a todos sus integrantes en una sola redada. A veces implica ir cerrando el cerco progresivamente, capturando a unos, generando testimonios y usando esa información para llegar a los siguientes. El régimen de excepción, vigente en El Salvador desde marzo de 2022, ha sido la herramienta legal que permitió sostener este tipo de capturas masivas y prolongadas contra estructuras pandilleriles en distintas zonas del país. Y este caso de Ilopango es un ejemplo concreto de cómo ese marco legal se tradujo, 2 años después, en un fallo judicial que terminó por desmontar formalmente una estructura de control territorial que llevaba años operando con total impunidad dentro de la colonia. Ahora bien, hay una pregunta que probablemente te estés haciendo desde el principio de este video, y merece una respuesta clara. ¿Qué pasó con los vecinos de esa colonia durante todos estos años de control? La documentación oficial del caso no detalla testimonios individuales de vecinos con nombre propio, por razones obvias de protección de identidad, pero sí confirma que la acusación fiscal se sostuvo, en buena parte, gracias a declaraciones de personas que convivieron directamente con esta estructura dentro del territorio. Eso significa que, detrás de cada uno de los 8 nombres que hoy tienen condena, hay una comunidad entera que vivió años bajo reglas impuestas por la fuerza, y que finalmente encontró, a través del proceso judicial, una forma de recuperar algo de control sobre su propio territorio. Este es exactamente el tipo de caso que resume, en una sola colonia, lo que ha ocurrido en decenas de comunidades salvadoreñas durante años, estructuras reducidas en número, pero enormes en el control que ejercían sobre la vida cotidiana de cientos de familias. Y también resume lo que ha cambiado en los últimos años,
La capacidad del sistema de justicia para sostener procesos judiciales largos, con prueba documental, pericial y testimonial, hasta lograr condenas que antes parecían imposibles de conseguir contra este tipo de estructuras. Todavía queda un último dato importante que conecta directamente este caso con el panorama judicial más amplio de esos días. El mismo Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador, juez 3, que dictó esta sentencia contra la estructura San Martín, resolvió en el mismo período otros procesos similares contra integrantes tanto del Barrio 18 como de la Mara Salvatrucha, en distintas zonas de San Salvador Este. Esto confirma que no se trató de un caso aislado, sino de parte de una ofensiva judicial más amplia contra estructuras de control territorial que operaban en distintas colonias de la capital y sus alrededores, todas sostenidas con el mismo tipo de metodología: prueba documental, peritajes de tatuajes y testimonios de quienes vivieron el sometimiento en carne propia. Con esta sentencia, la colonia Jardines de Cell Sud deja de estar, al menos formalmente, bajo el control de la estructura San Martín. Los dos cabecillas que decidían las reglas de esa colonia durante años van a cumplir 45 años de prisión cada uno. Los 6 hombres que ejecutaban esas reglas en las calles van a cumplir 30 años cada uno. Y una comunidad entera que vivió años bajo el miedo silencioso de saber que alguien más decidía cómo debían vivir, hoy tiene, al menos en el papel, la confirmación de que ese control ha terminado. Todavía hay una pregunta que muchos se hacen después de escuchar una condena de este tamaño: ¿a dónde van exactamente estos 8 hombres a cumplir su pena? ¿Y qué significa eso en términos reales? Desde la implementación del régimen de excepción, El Salvador ha reforzado un sistema penitenciario diseñado específicamente para aislar a los integrantes de estructuras pandilleriles del resto de la población carcelaria, y sobre todo, de cualquier posibilidad de seguir operando desde adentro. Eso significa restricciones estrictas de comunicación, régimen de visitas limitado y una separación deliberada entre cabecillas y soldados, precisamente para evitar que una estructura como San Martín pueda reconstruirse desde dentro de una celda, como llegó a ocurrir en el pasado con otras pandillas que administraban extorsiones y decisiones criminales desde el interior de los centros penales. Esa es, precisamente, una de las diferencias más importantes entre este tipo de sentencias actuales y las que se dictaban años atrás contra estructuras similares. Antes, una condena no siempre significaba el fin del control que un cabecilla ejercía sobre su territorio. Hoy, con el marco legal y penitenciario vigente, una condena de 45 años para un encargado de cancha representa, en la práctica, la desconexión total y definitiva de esa persona respecto a la estructura que alguna vez dirigió. Y aquí aparece otra capa que conecta este caso con algo más amplio: la reacción institucional una vez conocida la sentencia. Aunque el expediente no detalla declaraciones personalizadas de los jueces sobre este caso específico, la Fiscalía General de la República ha mantenido un patrón constante en sus comunicados oficiales sobre este tipo de fallos: presentarlos como parte de una estrategia sostenida contra estructuras que ejercieron control territorial durante años, y no como hechos aislados. Ese mensaje institucional busca, precisamente, transmitir a otras comunidades que todavía conviven con estructuras similares que este tipo de procesos, por largos que sean, sí terminan llegando a una sentencia. Pero, ¿qué pasa ahora con la colonia Jardines de Cell Sud, más allá del expediente judicial? La desarticulación formal de una estructura no borra de un día para otro los años de control que dejó instalados. La reconstrucción del tejido social de una comunidad que vivió bajo estas reglas, recuperar la confianza para denunciar, para moverse libremente, para reabrir negocios sin miedo a una cuota, es un proceso que normalmente toma más tiempo que el propio juicio. Es, de hecho, la otra cara de este tipo de sentencias. La justicia penal cierra un capítulo judicial, pero la recuperación real de la colonia como espacio libre depende de que esa ausencia de control se sostenga en el tiempo, sin que otra estructura ocupe el vacío que deja la caída de San Martín. Y todavía queda un último dato que conviene tener en cuenta para entender la magnitud real de este proceso judicial. Este no fue un caso único ni aislado dentro del mismo tribunal. En el mismo periodo, el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador resolvió otros procesos contra distintas estructuras del Barrio 18 y de la Mara Salvatrucha, operando en zonas cercanas de San Salvador Este,
incluyendo casos con condenas que llegaron hasta los 144 años y los 408 años de prisión contra cabecillas de mayor rango dentro de otras estructuras. Esto confirma que el caso de la colonia Jardines de Cell Sud no es un hecho excepcional, sino una pieza más dentro de un desmontaje judicial mucho más amplio, colonia por colonia, estructura por estructura, que ha ido avanzando de manera sostenida durante los últimos años en distintos puntos del país. Este caso demuestra algo que vale la pena recordar cada vez que se habla de estructuras pandilleriles pequeñas pero poderosas. El número de integrantes nunca fue lo que sostenía el miedo en las colonias salvadoreñas. Lo que sostenía el miedo era la certeza de que nadie iba a intervenir. Y ese es, precisamente, el patrón que el sistema de justicia salvadoreño ha estado revirtiendo caso por caso, colonia por colonia, sentencia por sentencia, durante los últimos años del régimen de excepción. Si quieres estar al día de todas las noticias sobre pandillas, capturas y operativos policiales en El Salvador, ya sabes que en este canal seguimos documentando cada uno de estos casos con la información oficial verificada por la Fiscalía. Déjanos en los comentarios qué opinas de esta condena y no olvides suscribirte para no perderte la próxima historia.